Para continuar en la inducción del sueño, vamos a seguir con el tema de monitorización cardiovascular. Es importante no perder de vista la experiencia que nos da manejar pacientes con trauma y lo que podemos nosotros decir en relación, no a consejos, no a recomendaciones, ni tampoco en lo que se le ha dado a llamar la guía de práctica clínica. Y por cierto, aquí en Foro Abierto hacemos un llamado a todos los que estén interesados en participar en ya establecer las guías de práctica clínica de pacientes traumatizados, que se pongan en contacto con cualquiera de los compañeros del capítulo de trauma del Colegio Mexicano de Anestesiología para enriquecerlo y ya lanzarlas y hacer las muestras propias de lo que es trauma. A la sombra del Instituto Mexicano de Seguro Social, el Hospital de Traumatología Magdalena de las Salinas, uno de los hospitales probablemente en el Distrito Federal, de los más grandes teóricamente dedicados a lo que es la atención del trauma, laboramos ahí y nos congratulamos en realidad de pertenecer a esta institución. No debemos de perder de vista que el sentido práctico de lo que es el manejo inicial, la toma de decisiones rápidas, la evaluación y estabilización tanto del paciente traumatizado como del paciente politraumatizado, en el que afortunadamente para nosotros en el hospital ocupa el 5% de la actividad médica durante el tratamiento. Es importante atender a este referido que hace el doctor Wilson en su libro de atención del paciente traumatizado de cuidados críticos, en coautoría con el doctor Grande, que para los que somos ya un poquito más grandecitos de edad laboral, se acordarán que el trauma grande, aproximadamente al inicio de los 90, 1990-1992, lanza un gran tratado de anestesia en el paciente traumatizado y cuidados críticos. Wilson, uno de sus principales alumnos, el que a la larga ya se quedó con la editoría del libro, hace este llamado y no solamente aplica para el paciente con trauma, nos dice que en emergencias el soporte vital, lo que hemos estado hablando desde el día de ayer, que es el A, B, C, D y E, ocupa el primer lugar, el primer foco de atención para atender al paciente. Atender al paciente no quiere decir nada más recibirlo, estabilizarlo y entregárselo a otro médico que continúe con la terapia médica. Es el monitoreo, el estándar es el que está por encima de cualquier otra situación. La emergencia pone en peligro la vida. El paciente con trauma es un paciente que está en peligro inminente de perder la vida. En cualquier momento se puede presentar el embolismo graso, el embolismo aéreo, o bien la respuesta metabólica al trauma, o bien la lesión secundaria en el caso del neurotrauma. Cuando se logra estabilizar al paciente, que prácticamente cuando tenemos la oportunidad que la hora de oro se ha convertido no en el, así entrecomillado, el largo peregrinar de un paciente de hospital a hospital, porque aún en nuestros textos todavía seguimos escribiendo diciendo que el paciente tiene que ser trasladado al hospital más cercano, y en muchas de las ocasiones no es el hospital más cercano que esté preparado para recibir traumatólogo, para recibir paciente traumatizado. Porque puede ser que no tenga traumatólogo de guardia, puede ser que no haya cirujano general, puede ser que no haya timografía, puede ser que no esté neurocirujano de planta y de película de traumatólogos. Cuando se logra estabilizar, se instala el monitoreo adecuado. Decíamos que monitoreo es vigilar, es cuidar, es atender, es proteger, y ahí en ese término es donde los anestesiólogos debemos estar siempre abiertos a proteger al paciente. ¿Por qué? Porque incluye una gran responsabilidad ponerse al alcance del requerimiento de atención del paciente. Es algo para lo que hemos sido formados y es algo para lo que hemos sido capacitados, y un término de gran envergadura en relación a lo que yo tengo que hacer para brindarle.
Se habla aquí inclusive de una especie de apostolado, porque ustedes todos fueron médicos por vocación, y esa vocación les exige que la responsabilidad se lleve hasta que tiene uno la entrega del paciente en el otro nivel. El otro nivel no termina donde acaba mi atención médica, y le pongo aquí entre comillas y negritas, por turno, porque ya no me toca. ¿Han escuchado ustedes alguna vez ese término de no me toca, me toca? Entonces, lamentablemente es mi hora de salida. Bueno, esa responsabilidad tiene que permitir que el término de monitoreo, monitorización y de lo que tanto nos ojalamos los anestesiólogos, no solamente traumas, sino en todos los quirófanos que hay en el país, es de cuidar y vigilar. La evolución perioperatoria del paciente va a ser como una consecuencia del resultado de la atención y manejo inicial. ¿A qué estoy obligado yo como anestesiólogo para ejercer una buena monitorización, una buena vigilancia? Pues evaluar e ir corrigiendo secuencial, ordenadamente, y jerarquizar problemas, cada una de las situaciones por las que el paciente traumatizado llega a mi unidad. Mi unidad no es solamente el quirófano. Recuerden, la atención del trauma tiene que ir más allá de las cuatro paredes, dicen por ahí el bulbo, entre el aspirador y la conexión del intensificador de rayos X. Tiene que ser compromiso del hospital. Hay una pregunta que se nos debemos de hacer todos los anestesiólogos. ¿Para qué nos pagan, para qué nos requieren el personal quirúrgico o el personal de urgencias o el personal de trauma choque? ¿Para qué requiere a un anestesiólogo dentro de un hospital? El término que utilizábamos por allá en los años 90, finales de 80, decía para salvar vidas. Aquí salvando vidas, compadre, ¿usted cómo está? Pues seguimos nosotros salvando vidas, pero particularmente el cirujano, y posteriormente vamos a tener la participación de un neurocirujano en relación al tema del neuromonitoreo, nos podrá decir para qué quiere la presencia del anestesiólogo. No es solamente para detener al paciente que no se mueva, sino para garantizar el mejor estado hemodinámico. Surgió la controversia ayer en relación a lo que es el término de lo que especifica la teoría de la fisiología, que es la homeostasia. Y ahí nosotros entramos, nos llevamos a que es una homeodinamización, o bien la homobiología. Y particularmente se ha visto algo relacionado con lo que es la ventilación, pero específicamente estamos para atender a un paciente con trauma, para garantizarle que la célula reciba oxígeno, reciba nutrientes, reciba componentes electrolíticos de calidad, en cantidad y en el momento necesario. Y obviamente facilitar la intervención quirúrgica y afines. ¿Y qué creen? Que en el término de afines englobamos lo que se relaciona a la mortalidad como causa tardía. ¿Se recuerdan el día de ayer que veíamos que el paciente muere en el sitio del accidente, muere en el trayecto hasta una atención especializada, y en el hospital muere a consecuencia de sepsis, a consecuencia de algunas otras situaciones como complicaciones quirúrgicas, complicaciones metabólicas del paciente, y en muchas de las ocasiones es también por un mal manejo anestésico. Entonces, con la imagen de lo que es la ASA, el logotipo de lo que es el anestesiólogo en sala, de vigilar que el aparato cardiovascular realmente aporte nutrientes, oxígeno, además de lavar el CO2 y los productos de desecho procedentes del metabolismo tisular. Parafraseando al grupo español de trauma, tanto de Madrid como de Sevilla. ¿Dónde comienza nuestra vigilancia para el anestesiólogo en sí? El anestesiólogo, aquel que no está en el trauma choque, que no tiene capacitación y habilitación o habilidad de manejar y trasladar a pacientes traumatizados. De aquí tenemos que quitarnos ese, le pudiéramos llamar paradigma, y recordar qué es lo primero que nos enseñan para hacer una intubación traqueal. Es, recordarán, ¿no?, alinear ejes, poner el continente por debajo del cuello
y hacer la maniobra de hiperextensión del cuello. Aquí tenemos que partir. Mi monitoreo cardiovascular inicia en el momento de que comienza la A de vía aérea permeable y estabilidad de la columna cervical. Entonces, todas las maniobras que se vaya a hacer dentro del quirófano para atender a un paciente con trauma tiene que ser con inmovilidad de la columna cervical. Insistiremos en la historia clínica. ¿Por qué para el anestesiólogo de trauma es tan importante la historia clínica? Porque el anestesiólogo de trauma da procedimientos anestésicos en todos. Yo así le pongo entre comillas una etapa segmentaria de la vida, porque desde recién nacidos hasta el límite posterior de la edad. Y entonces no es solamente un cardioanestesiólogo, no es un neuroanestesiólogo, no es un anestesiólogo pediatra o anestesiólogo oncólogo, es un, le pudiéramos llamar así, un anestesiólogo en general, es decir, es un anestesiólogo en general. Y entonces, la historia clínica para mí va a ser bien importante saber cuál fue el mecanismo de lesión, cómo ha sido la calidad de reanimación y cuál ha sido la calidad de los líquidos en los que se le ha estado llenando al torrente circulatorio, que a la larga va a modificar el gasto cardíaco, va a modificar las resistencias vasculares y es lo que en un momento dado puede deteriorar el estado clínico del paciente. La afectación orgánica se relaciona a la respuesta metabólica del trauma en sí, a cómo va a responder el paciente. Los fármacos que posiblemente esté ingiriendo el paciente y ya posteriormente, el día de mañana se desahogará lo que es relacionado al abuso de drogas, pero particularmente hacemos el llamado de atención para que en todos los hospitales tengan ustedes mucho cuidado con todos los medicamentos que estamos recetándole a los pacientes pediátricos. ¿Por qué? Porque el paciente pediátrico es un paciente multiexpuesto a diferentes efectos de fármacos, tanto para control de hipertensión como de diabetes, inclusive como progénicos o medicamentos que serían considerados como psicofármacos que deterioran el estado funcional y modifica el compartimento vascular. La evolución quirúrgica, aquí también tenemos que hacer mucho énfasis en relación al diagnóstico establecido. Recordarán que en la mañana se estuvo hablando de establecer un diagnóstico preciso. ¿Por qué? Porque muchas de las veces podemos comportarnos como cirugía segmentaria y vamos a provocar mayor daño en otras partes del organismo. Entonces, el monitoreo, ¿por qué va a estar determinado? Específicamente, no vamos a estar revisando los parámetros del monitor, porque particularmente el principio de mi atención es que mi paciente va a ser el centro de la atención en cada uno de los eventos que esté realizando el anestesiólogo. Va a estar determinado por el tratamiento quirúrgico, obviamente con un diagnóstico bien establecido, las condiciones generales del paciente y las posibles repercusiones generales y sistémicas que ha tenido durante su evento traumático, así como la posición. Recordar que la posición es lo más importante que nos puede entorpecer un manejo cardiovascular. Por ahí recordando, en relación a la norma oficial mexicana, encontramos que nos piden cardioscopía, medición de presión arterial y temperatura. Obviamente, en el hospital pareciera que todavía no hubiera eso, estamos modificando algunos parámetros de monitoreo, pero con la promesa de que la gestión va a seguir adelante para evitar que todo este tipo de situaciones en las que me está metiendo la norma oficial que me pide, pero no lo hagamos porque lo pide la norma oficial mexicana, sino porque mi compromiso con el paciente es el primero que debe de prevalecer. ¿Cuál es la clave del monitoreo cardiovascular en trauma? Obviamente, se habla de la normotermia, normocapnia, normoxia, todo normal, volumen de distribución normal, volumen sanguíneo circulante normal, flujo sanguíneo cerebral normal. Presión arterial media va a ser la clave en determinar qué es lo que yo tengo que ofrecer a mi paciente. Se habla, hasta principios del 2000, que la presión arterial invasiva es el gold estándar. Inclusive el doctor Campos nos decía que cuando ya le llega a su paciente al quirófano ya lleva la canulación arterial especificada para el manejo transoperatorio. Sigue siendo el gold estándar. ¿Por qué? Porque me va a medir
momento a momento el estado de oxigenación de mi paciente, me va a traducir cómo está esa célula en relación a la necesidad que tiene de aporte energético y de oxigenación. Me va a permitir modificar parámetros de ventilación y me va a dictar la conducta que quiere en ese momento este paciente, sin receta de cocina, qué es lo que tiene que ser modificado, así como los parámetros en relación al estado de acidosis, del lactato, del electrolitos y hematológico. Alguien que me dijera, ¿se acuerdan? Esta es nomás una reflexión. Ayer se mencionó prácticamente en todas las charlas del día que por qué el paciente con trauma se presenta esa famosa triada mortal, que consiste en problemas de coagulopatía, de sepsis y de qué más, hipotermia y acidosis. de hipotermia y acidosis. Y entonces esto es lo que la clave del manejo del paciente. Entonces, mi manejo cardiovascular va a estar enfocado a esta situación. El otro punto clave del manejo cardiovascular obviamente es el cardioscopio, el electrocardiograma transoperatorio. ¿Cuántos de ustedes, bueno, espero que no lo hagan, pero cuántos de ustedes realmente están atentos a lo que les habla el monitor de su paciente, lo que su paciente les está tratando de comunicar a través del monitor? Permanentemente, minuto a minuto. ¿Por qué? Porque el paciente traumatizado, a consecuencia de las lesiones, tanto de las modificaciones del volumen plasmático como pérdidas sanguíneas y modificaciones en respuesta metabólica, me va a permitir que pueda detectar adecuadamente eventos isquémicos, si bien ojalá y fueran transitorios, o bien de que se establezcan y yo no me percate. Uno, porque por estar haciendo intentos de monitoreo invasivo o por estar haciendo distracciones en un paciente que teóricamente creo yo que está bien estable. Un ejemplo, paciente anciano con fractura de cadera o fractura de pelvis que puede llegar a conectar hasta 2.500 de volumen de sanguíneo dentro del componente del compartimento que se abre, la estructura fracturada y los tejidos blandos. Y eso ya es una pérdida del 50% de volumen circulante que está conectado ahí y que, según el Colegio Americano de Cirujanos, en la clasificación de la tabla del estado de choque circulatorio y las recomendaciones que dan para reposición de líquidos, me habla que mi paciente ya está en déficit de volumen. Y al mismo paciente le voy a provocar yo un estado, si bien sea con anestesia general, un estado de afectación miocárdica que también está afectada en su circulación y que potencialmente le voy a incrementar el mayor riesgo. Se habla de que el electrocardiograma, ese que tenemos montado en las máquinas de anestesia, al que pocas veces le hacemos realmente darle la importancia, como mencionaba el doctor Leandro, en relación a utilizar las 5 terminales, a mandarle directamente el control automático para la detección de problemas de ritmo y problemas de alteraciones en el segmento ST, y que particularmente me habla que este monitor me va a decir que en el 80% tiene sensibilidad. Si estoy yo monitoreando adecuadamente las derivaciones, particularmente 2 y 5, de que este paciente puede estar entrando a etapas de isquemia. Se habla que tiene una sensibilidad inclusive hasta del 96%, aquí se me trae controversia con las literaturas diferentes, porque particularmente ustedes ahora que revisen su literatura respecto al monitoreo cardiovascular se van a encontrar que estamos entrando a la era del monitoreo invasivo, y ahí tenemos que ser un poquito juiciosos en encontrar cuál es el punto medio de la realidad. Me va a detectar arritmia y también debemos de estar atentos a lo que se mencionaba anteriormente, igual que los artefactos van a provocar interferencia, que van a dar lecturas erróneas o bien son lecturas verdaderas a las que yo no le presto atención. Particularmente en el paciente con trauma es la frecuencia pues, de los electrocauterios, y ahora pareciera que suena como a algo que pudiera no ser cierto, pero la múltiple utilización de microcomputadoras dentro de un quirófano cercano a la máquina de anestesia. ¿Alguno de ustedes ha leído las instrucciones que traen sus teléfonos celulares que dice no utilizarse cerca de aparatos electromédicos? Pues bueno, es el momento de llamar la atención.
Respecto a lo que es el gold estándar de la presión arterial invasiva, hablamos nosotros en trauma de las complicaciones. Comenzamos por las complicaciones para precisamente llegar a la prevención y evitar que se me presente cada uno de los eventos que vamos a mencionar. La complicación que se puede presentar es un hematoma. ¿Qué precaución debo de seguir? Evitar la multifunción, o sea, disminuir los intentos de estar funcionando el paciente. Hay protocolos de manejo de paciente traumatizado y politraumatizado que inmediatamente que llega a la unidad de urgencias o unidad de choque, se inicia el tratamiento o prevención de coagulación. Se utilizan terapias de anticoagulación y esto también nos va a poder provocar daños. Si viene un sangrado continuo y profuso, la precaución que nos piden tener en cuenta es que aquellos pacientes con anticoagulante, en cierta manera, dejarle el intento al experto. Y el experto es el médico de base, sin hacer todavía la diferenciación. Trombosis como riesgo principal de complicación por cateterización prolongada. Afortunadamente, ahora en los escenarios de quirófano de trauma, se está haciendo cada vez más la cirugía de control de daños, no solamente como nació para abdomen, sino para todo tipo de cirugía. El vaso me puede presentar vasoespasmo y mi precaución debe de ser evitar intentos. Si estamos solos en el quirófano y estamos haciendo múltiples intentos, cuando nos demos cuenta, se hizo la cirugía de control de daños y la cirugía oratoquirúrgica terminó. Y no pudimos mandar nuestro primer estudio. Puede presentarse embolismo aéreo, igual también por conexiones o por falta de precaución al momento de hacer los cierres de las estructuras que están estériles. ¿Les ha ocurrido o les ha pasado por ahí cerca a uno de sus compañeros que terminan de canular la arteria y le dice al que está ayudándonos, le dice, ahí te encargo que la vayas fijando? Se da una vuelta y sigue sin fijar. Y algún movimiento brusco, una reducción de fracturas y se puede ir al piso. Daño nervioso, obviamente, tenemos que hacer el recuerdo anatómico para cada uno de los eventos que vayamos a intentar. La infección, aplicar la quinta meta del Internacional de Seguridad del Paciente, para los que somos trabajadores de hasta acá nos sirvió esa meta internacional, pero aplicar la técnica estéril para prevenir el riesgo de infección. Los fármacos intraarteriales, por una falta de identificación de cada una de las líneas, isquemia o del área cruenta, del área provocada, y trombocitopenia. Bueno, hay el reporte que habla de trombocitopenia, es en relación a que tenemos que ser acuciosos en la exploración. ¿Qué es lo nuevo que hay ahorita? Inclusive yo, hace rato se mencionaba el tema durante la mañana, la recomendación que ahora se hace, porque hay una iniciativa para que dentro de poco, en una de las normas oficiales, y espero que no sea en la modificación de la cirugía, que no sea a la brevedad esta, es que todos los procedimientos invasivos deben de ser realizados bajo visión directa de un aditamento de ultrasonografía. Tanto bloqueo periféricos, bloqueos cercanos al neuroeje y accesos vasculares. Entonces, vayamos considerando esto. ¿Por qué? Porque teóricamente la lex artis o la práctica dentro de la ley nos va a permitir que yo no provoque mayor daño. Entonces, esto lo tenemos que tener en consideración. Se llegó a vertir inclusive ayer el comentario en relación a PVC no es funcional, y tenemos que hablar de las complicaciones que se pueden presentar cuando lo utilizamos, y particularmente pues es uno de los elementos que todavía nos puede servir de monitorización. La canulación tiene que ser por identificación mediante ultrasonografía. Ya cuando comienzan las precauciones y las recomendaciones y las palabras claves para la práctica de la anestesia, quiere decir que nos están poniendo el ojo encima. Hacer caso. ¿Podemos provocar neumotoras o motoras?
entonces la alternativa sería ir a la vía humoral. Podemos provocar endocardinitis e infección, tenemos que tener consideración de la técnica estéril, y bien que podemos afectar el conducto torácico, inclusive con la aparición de quilotórax, que no es tan raro, así tan esporádico que pueda suceder. Lo que pasa es que nosotros probablemente no lo reportemos, pero puede ser un hallazgo en una cirugía en la que se está sospechando un hemopneumotórax simple. El bloqueo cardíaco completo, y esto sí es de llamar la atención, porque nuestros pacientes que están llegando a trauma, cada vez que están expuestos, y esto lo veremos mañana también en la exposición a anfetaminas, medicamentos y fármacos de control de peso que son a base de anfetaminas y de sustancias psicotrópicas que están provocando alteraciones en la conducción, en el ritmo y en la perfusión miocárdica, me van a poder provocar un bloqueo completo. Entonces, pacientes aquellos en los que se sospeche por la presencia real de un documento de bloqueo completo de rama izquierda, tratar de evitar el monitoreo invasivo. La tendencia de 2010 hacia acá es una revisión que sí es práctica, es que el monitoreo de los aparatos electromédicos y la presencia del anestesiólogo como único gold estándar cercano al paciente tiene que ser el que nos dé la pauta para realizar la traducción de lo que le está dictando el monitor. Es atención al paciente. ¿Por qué? Porque el foco va a ser los signos clínicos y el campo operatorio. Cada vez que nosotros levantamos esa tela que ponemos en medio entre el área estéril y el área quirúrgica de anestesiología y nos privamos de estar viendo lo que está realmente pasando en el campo quirúrgico, nos puede privar por instantes de recuperar o iniciar una reanimación adecuada. Redirige el contacto con el paciente y las estaciones de trabajo que prácticamente ya están quedando en desuso y por modas, probablemente por allí en alguna de las instituciones pareciera como que vuelve a retomar con auge, la fatiga, y que la lectura transoperatoria, pero la lectura transoperatoria no es de lo que está diciendo el paciente. Es un llamado que les hacemos en relación a la administración cardiovascular. Mencionábamos hace rato la presencia de las microcomputadoras y celulares pegados a las máquinas de anestesia. El hecho de que estén dentro de las máquinas o cercanos a las máquinas de anestesia no es riesgoso o malo, probablemente, si no hacemos caso de las recomendaciones de las casas productoras. El hecho es de que el anestesiólogo o el auxiliar residente o el ayudante del anestesiólogo esté enfocado a su vista en esa microcomputadora, mandando mensajes o estudiando o anestesiólogo y anestesiología o una situación así, y enterándose de las noticias, y pierda realmente lo que es el concepto de vigilar al paciente. Algo benéfico de la presión venosa central es un marcador indirecto del volumen intravascular. Tiene sus indicaciones, permite el control de infusión adecuado tanto de fármacos, drogas de reanimación como de posibilidad de líquidos, y apoya el diagnóstico diferencial y de decisiones terapéuticas. Permite valorar la función cardíaca, la estabilidad hemodinámica y la ventilación mecánica. Entonces, todavía tiene algunas de las propiedades para lo que fue creada e introducida a la práctica clínica. ¿Qué alteraciones podemos encontrar en la PVC? Que me puede ser de ayuda en la hipovolemia para garantizar o monitorear los estados de hipervolemia. Y si recuerdan ustedes, en la reanimación inicial, todos los protocolos de reanimación hablan de pasar un volumen de 20 mililitros por kilogramo de peso así en forma inicial, probablemente sin tener monitoreos adecuados, y mi paciente puede ser que no requiera tanto apoyo de volumen, o que sea un paciente anciano que ha sufrido una caída de su propio pilar de sustentación, presenta la fractura, pero ya ha sido reanimada con líquidos agresivos. Entonces puede permitir en un momento dado determinar el cambio de patrón de conducta, la utilización de vasopresores, y podemos tener también la posibilidad de provocar o de diagnosticar en tiempo un síndrome de la vena cava superior, el manejo del neumotórax y en algunas otras situaciones. Lo de los últimos renglones prácticamente se abordó todo el día de ayer y no vamos a insistir tampoco en eso, pero particularmente sí vale la pena mencionar que el doctor también lo recomendó en algunos momentos.
El otro parámetro de la monitorización cardiovascular del paciente traumatizado, y no solamente de él, sino de todos los pacientes quirúrgicos que lleguen a un quirófano, es el gasto cardíaco. Obviamente hablábamos de mantenerlo siempre en la normalidad. Y se ha medido por termodilución, por bioimpedancia cardiográfica torácica, por Doppler transesofágico y transtraqueal. Y obviamente nosotros teóricamente somos los expertos en manejar a eso, pero estas técnicas, particularmente si ustedes ya revisan la literatura actual, han estado tratando ya de dejarlas en uso porque el monitoreo invasivo particularmente, ahora que está la innovación en todas las casas que producen aparatos electromédicos, se enfoca más a lo que es la variabilidad del índice de pletismografía o la variabilidad del índice del pulso, que no sé si casualmente, pero aquí, exactamente aquí donde estoy viendo que la casa comercial que tiene el aparato, que ojalá y en cada uno de nuestros hospitales ya estuvieran a la cabecera del paciente, en cada uno de los quirófanos. Y entonces, ahí también nos están haciendo ya inclusive modificaciones en cuanto a lo que es medir el gasto cardíaco. ¿Dónde vamos a encontrar modificaciones? Obviamente los deportistas, los atletas, los que hacen actividades físicas frecuentes, continuas y persistentes, no en aquellos de fin de semana. Y entonces es donde podemos encontrar modificaciones. Pacientes, vuelvo a insistir, ancianos, en el que el volumen en el de reanimación tiene que ser manejado adecuadamente. Con referencia a lo que ha surgido en relación a lo que es la medición del gasto cardíaco, particularmente vamos a encontrar ya ahora en cada una de las publicaciones los posibles beneficios de cada uno de los aparatos electromédicos. Si bien nos pueden permitir estar haciendo determinaciones de volumen latido a latido, minuto a minuto, nos permite también la identificación de posibles alteraciones a consecuencia de la hipoperfusión. Llámese decir que en el estado de choque que se traduce como un estado de hipoperfusión celular o hipoperfusión tisular, este aditamento nos permite inclusive que en el paciente con trauma, el paciente con quemaduras, el paciente pediátrico, el anciano y todo aquel que ha perdido una suficiente cantidad de volumen que está secuestrado en cada uno de los elementos cardiovasculares, me lo pueda determinar sin necesidad de hacer una invasión. Y es rápido, efectivo y particularmente, obviamente, me declaro sin conflicto de interés, pero sí le hemos encontrado ya inclusive en algunas de las prácticas en quirófano de paciente con real, con trauma, con traumatizado, que sí hay beneficios respecto a la posibilidad de que el índice de variabilidad pletismográfica nos hable y nos lleve a una posibilidad de garantizar un adecuado manejo anestésico. ¿Cuándo puede estar modificado ese gasto cardíaco? Por disminución fisiológica en cambio de posición. ¿Cuántos cambios de posición puede tener un paciente traumatizado o neurológico dentro del quirófano? Pues pueden ser múltiples y en cada uno de los eventos se puede estar modificando el gasto cardíaco. En el sueño, ustedes somos especialistas en inducirlo y en los ancianos. Las modificaciones fisiológicas obviamente privan a todos los pacientes, pero sí debemos de tener en consideración que una de las premisas del manejo del paciente con trauma es que recordar que casi siempre vamos a estar arrancando con un déficit de volumen aproximadamente del 20 o 30%. ¿Por qué? Ya sea por pérdida real o bien por respuesta metabólica al trauma, porque en el momento del evento traumático y haciendo la diferencia de lo que es trauma, lo que es traumático y lo que es traumatismo, el tejido comienza a hacer sufrimiento. Se habla de que todos los pacientes traumatizados, independientemente de la lesión que se les provoque, están reaccionando con un mini síndrome de Crush, un mini síndrome de aplastamiento. ¿Por qué? Porque ahí se está provocando la liberación de sustancias histotóxicas. Y ya verse particularmente que el ciclo del ácido araquidónico y todas las sustancias histotóxicas van a modificar mi patrón de comportamiento circulatorio tanto en la perfusión de miocardio como en perfusión renal y cerebral. Entonces, por ahí también dentro de esto que platicábamos ahorita es en relación a lo que es las posibles modificaciones en estudios importantes
de serie de casos grandes y de multicéntricos en el que se hacen esas recomendaciones. Atender siempre a tener la presión arterial dentro de parámetros normales. Cuando se aumenta el gasto cardíaco por modificación patológica, se hablaba de la sepsis. Recordar que la tercera causa de mortalidad del paciente con trauma de sepsis, en anemia, es de las principales causas de muerte en el paciente traumatizado, de hemorragia de hipovolemia, y en algunas otras situaciones. ¿En qué se puede modificar patológicamente? En aquellos pacientes en los que puede presentar choque cardiogénico, choque obstructivo, choque séptico, atendiendo a esta clasificación antigua de los 80, que teóricamente estaría ya desaparecida, pero que sin embargo, en el paciente con trauma se presenta en el sine qua non en todos aquellos pacientes politraumatizados que van a desencadenar como un caso fatal, en el que ha sido el manejo o bien falta de establecimiento oportuno o bien mal manejo adecuado. Y en aquellos pacientes que tienen exposición múltiple a anestésicos y teniendo en cuenta las consideraciones benéficas circulatorias y de resistencias periféricas que de cada una de las drogas. Entonces, tener en consideración. El perioperatorio, ¿cómo se me va a modificar mi gasto cardíaco? Por la isquemia miocárdica, por el estado de acidosis. Y recordar, todo el paciente politraumatizado entra en esas 4 fases, le llaman los estadounidenses el imbalance. Para nosotros es un desequilibrio completo entre entrar en lo que es acidosis, alcalosis respiratoria, metabólica, y es un sub y baja. Al paciente lo tenemos un sub y baja, pero ese sub y baja lo puede estar presentando en exactamente de 1 a 5 minutos, y en el evento traumático sangrante de hemorragia severa puede ser de gravedad. Obviamente hay más recomendaciones respecto al monitoreo continuo no invasivo, porque prácticamente sería el parteaguas ya para estas generaciones. La comparación también en relación a lo que es el índice de variabilidad pletismográfica y lo que se mencionaba también en el paciente con sepsis, lo que es el grado de sensibilidad o el grado de prensión de las cavas. Otro estudio multicéntrico donde particularmente se hace énfasis en que todo el paciente quirúrgico, ya sea de evento agudo o evento crónico, va a presentar modificaciones importantes de acuerdo a todas las calidad y cantidad de líquidos o drogas que estemos utilizando, y la posibilidad de que mi gasto cardíaco sea mantenido y el grado de perfusión tisular sea el adecuado. Igualmente, el ultrasonido Doppler, también para medir el gasto cardíaco, puede estar indicado. En el futuro, hablando del futuro, que en cada una de nuestras instituciones se pudiera llegar a tener este tipo de monitoreo. ¿Por qué? Porque probablemente sea un poquito menos oneroso el gasto para una institución que tener que pagar una demanda y tener que pagar una restitución de dinero más que de vidas, y realmente lo que nos interesa a nosotros es que me garantice que mi paciente va a estar bien. Igualmente, la determinación de los parámetros cardiovasculares en los pacientes con quemaduras mediante el análisis de la onda arterial de perfusión continua. Esto me habla de que los pacientes con quemaduras, que es una de las formas más devastadoras de presentación del trauma, es un paciente que entra en déficit de volumen inmediatamente, y el quemado, yo lo reconozco que es el que nos ha enseñado a manejar a los demás pacientes traumatizados. Como causa de muerte, la hemorragia obviamente no solamente se presenta a consecuencia de la lesión traumática. La muerte se puede presentar inclusive por un mal manejo de la hemorragia, por falta de calidad y volumen de líquidos, así como la transfusión masiva, o bien en aquello que, nuevamente para que nos vayamos sintiendo en familia, aquello de la Meta Internacional de Seguridad del Paciente, la número 1, que habla de ¿qué? La identificación correcta del paciente. Cuando no identificamos a los pacientes correctamente, podemos llegar a cometer errores fatales, o bien los sustitutos sanguíneos. Entonces, el monitoreo cardiovascular me pide a mí como anestesiólogo que le dé la oportunidad al paciente, que si bien cuando se habla de controversias, inclusive no hay intencionalmente una referencia bibliográfica ahí, porque cuando ustedes entran a la literatura, a los papers, que hablan de que hay una controversia en el manejo de líquidos, cuando hay controversias quiere decir que no hay nadie que se haya puesto de acuerdo, y ahí solamente vamos a estar haciendo lo que yo creo. Esto que se habla de la medicina basada
en el juicio, porque es el mío y es el propio, es el que me da la anécdota, o bien lo que la medicina basada en la equivocación o el error. Para evitar los errores, entonces tenemos que garantizar que lo que quiere mi paciente es una preservación celular de acuerdo a un volumen de calidad y a una perfusión tisular adecuada, obviamente, porque cada uno de los componentes que realmente está perdiendo mi paciente, entonces sea que yo le vaya a aportar. ¿Por qué? Porque particularmente quedamos en que el anestesiólogo le está en el quirófano específicamente para garantizar que la calidad que esté dando al paciente sea realmente la que necesita esa célula, el déficit. ¿Por qué meto yo aquí en monitoreo cardiovascular a la glucosa perioperatoria? No es aquel viejo paradigma de que es que si tiene 200 miligramos sobre el cilindro de la glucosa no lo voy a pasar a quirófano. El paciente con trauma puede llegar con 200, 300 y hasta 400 o más, pero particularmente este paciente no va a tener condiciones de modificaciones de glucosa crónica o por falla de la bomba de insulina o por falla pancreática. En ocasiones inclusive hay traumatismos abdominales que nos están haciendo llamados de atención de acuerdo al monitoreo de la glucosa. Hay, por aquí les puse la referencia muy buena, que es en relación a lo que es la entidad que tiene y da sus propias cifras. Cada uno da una propia cifra para ver que lo normal en la unidad de cuidados intensivos, tratar de mantenerlo en esas cifras y si no, darle tratamiento oportuno. Recordar que una de las principales respuestas del estado metabólico del paciente después del trauma actual es un estado de pseudodiabetes, al igual que el paciente con quemaduras, por modificaciones ya sea en el consumo, en el metabolismo o en la degradación de la glucosa, o bien alteraciones en la función de la insulina o la falta de producción de insulina. Para el transoperatorio, 150 miligramos por decilitro. Hay quien habla de que lo que manejábamos nosotros en los 80 prácticamente, que era 180 más menos 20, y si ven, antes, sin haber hecho tantos estudios de multicéntricos y todo esto de revisiones, caemos en relación a lo que la normalidad para ese paciente que tiene modificaciones de glucosa. No es que tenemos que dejarla de soslayo o evitarla, sino que tenemos que atenderla para no tener problemas en el postoperatorio. ¿Por qué el despertar postoperatorio en un monitoreo cardiovascular? ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos un paciente perfectamente en hipovolemia, con modificaciones de distribución plasmática de las drogas y las ventanas terapéuticas de cada uno de los fármacos que utilizamos, como son opioides, son hipnóticos o son halogenados, y entonces la concatenación de los efectos de cada uno de ellos me va a hacer que mi paciente tenga potencialización de los efectos del relajante muscular, pero realmente mi paciente puede estar despierto, y mi paciente despierto obligadamente me va a llevar inclusive a un estrés postraumático, y este estrés postraumático me habla, uno, de que el anestesiólogo no garantizó perfusión celular adecuada ni garantizó una buena profundidad anestésica. En relación a lo que es hipotermia, también se abordó ya suficiente, pero sí particularmente yo quiero hacerlo en relación al paciente pediátrico, que ustedes mencionaban, el paciente pediátrico es mi población, que es el futuro. Es considerar que yo aprovecho en este momento para decirles a todos los anestesiólogos de trauma, a todos mis compañeros, inclusive a los alumnos, que nosotros tenemos que enseñarles adecuadamente y a encauzarlos a que se tengan que capacitar, porque nosotros somos posibles usuarios de los servicios de trauma. ¿Y quién nos va a atender? Pues la persona a la que yo esté encauzando. Particularmente el niño, obviamente, no es un adulto pequeño, es un paciente que requiere, por volumen circulante, por superficie corporal, por posibilidades de pérdida de calor, posibilidades de pérdida de función circulatoria y neurológica por fracturas múltiples, y que aparte, agravado a los efectos deleterios de la hipotermia, pueda ayudar a entregar malos resultados. Las recomendaciones obviamente también son de acuerdo a los niveles de evidencia, que es el nivel 1, nivel 2 todos los niveles de evidencia, pero particularmente tenemos que hacer las medidas de prevención y reducción del riesgo cardíaco. Por eso es importante el monitoreo cardiovascular en el niño.
Se acabaron esos paradigmas antiguos de que decían, al niño nomás ponle el estetoscopio en el pecho, que no se van a tardar en la cirugía y además no tenemos el específico para pediatría. Tenemos que cumplir todos los niveles de recomendaciones, tenemos que monitorear a todos los pacientes independientemente de su estructura y conformación de peso. ¿Por qué? Porque ese volumen sanguíneo circulante yo no lo voy a poder recuperar si desatiendo uno de los parámetros cualquiera que quede pendientes. Para los que somos un poquito ya más antiguitos, por ahí me quedan tres compañeros maestros míos en el Centro Médico La Raza, pero particularmente a los que nos tocó esta máquina, no es como la que tiene el doctor Liano, pero particularmente esta máquina de anestesia es la que nos enseñó realmente a hacer un monitoreo adecuado. Si ustedes ven aquí, es un Honeywell de por ahí de la Segunda Guerra Mundial, que todavía lo tenemos en Magdalena de las Salinas, una barra de mercurio, un estetoscopio por ahí hechizo con un espontanelato, pero si ustedes se fijan, son los tres parámetros principales de las recomendaciones de la norma oficial mexicana, ¿sí o no? Frecuencia cardíaca, tensión arterial, y por la tensión arterial yo puedo hacer las cuentas, sacar mi calculadora y medir la presión arterial media, calculada y estimada. Y entonces, aquí es donde tenemos que ver que una de las causas de muerte en trauma también es el error humano, y el error humano es un error médico, y el error médico es por una falta de vigilancia, y siendo un error médico, es un médico que no está cumpliendo su vocación y obviamente no estamos cumpliendo los parámetros. ¿Por qué? Porque ahora ya hay estudios inclusive para determinar que la máquina avisó con tiempo para decirle al anestesiólogo que el paciente estaba mal y nosotros no nos dimos cuenta. En relación al neurológico también posteriormente se hablará, pero sí, yo quiero hacer mucho énfasis en esta situación. Alerta, respuesta verbal, dolor o inconsciencia. Este es mi principio de monitoreo básico de paciente neurológico. ¿Y de qué me está hablando? De que mi tejido cerebral está recibiendo una perfusión adecuada. Y si está recibiendo una perfusión adecuada, va a tener una valoración de escala de Cohen de Glasgow normal y no va a presentar las modificaciones en la clasificación tomográfica de Marshall, ni mucho menos modificaciones en la presión intracraniana. Y si esto tiene buena respuesta a la perfusión, obviamente el índice diespectral me va a estar manifestando que el paciente tiene suficiente y adecuada profundidad anestésica, y o bien en la entropía del electrocardiograma está hablando que esa actividad eléctrica del cerebro no ha sido modificada aún ni por los inductores ni por los halogenados, y quiere decir que el paciente entonces va a tener una respuesta de potenciales evocados normales. Entonces mi paciente quiere decir que una vez que haya atendido las recomendaciones tanto de ATS como de PTC con relación a lo que es el manejo inicial del paciente con trauma, me va a llevar a un adecuado monitoreo neurovascular. ¿Qué tenemos entonces? El monitoreo cardiovascular termina en la sala de operaciones. Ese paradigma igual también, una vez que yo firmo la nota médica posanestésica, se la entrego a mi compañero y ahí sabrá qué pasa con él. ¿Lo han escuchado alguna vez? Solamente en las anécdotas, ¿no? No pasa. Nosotros somos responsables del paciente una vez que termina la cirugía y continuar con el monitoreo continuo en recuperación. Ser garantes, hasta ahorita vamos haciendo un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy, y con el control del dolor adecuado, las interconsultas pertinentes y la atención y respuesta a la misma, porque es diferente hacer una interconsulta de un paciente que está desarrollando un síndrome compartimental y que ya se fueron ahí 1200 de volumen circulante a un espacio no natural, y entonces yo estoy con mi paciente en depresión de volumen, y entonces yo tengo que ser acucioso en ver que esa interconsulta se establezca adecuadamente. ¿Para qué? Para evitar que mi paciente entre en anemia y mi paciente pueda fallecer. Pues bien, prácticamente para hacer un resumen del monitoreo respiratorio cardiovascular del anestesiólogo. Y esta es una de los principios que más o menos en 2005-2007 lanzó la Secretaría de Salud con relación a las 10 acciones de seguridad dentro de un quirófano. Y habla de que si usted no se encuentra al 100% de sus capacidades por cansancio, prisa o algún otro problema, externelo
y pida ayuda a su jefe inmediato, a algún colaborador, a algún compañero, para que reciba apoyo. ¿Por qué? Porque si no, este paciente de este lado va a tener más problemas, porque recuerden que la angustia por una acción, una actividad, un evento o un procedimiento anestésico no realizado o no elegido en tiempo nos puede llevar a equivocaciones. Para terminar, entonces, somos los responsables en el monitoreo cardiovascular de vigilar, cuidar, corregir, facilitar que ese riego sanguíneo llegue a donde sea necesario, aprender. Cada uno de mis pacientes me está enseñando cada día, aprendo más, compartirlo con los demás porque soy un potencial usuario y dar seguridad tanto al paciente, a la familia y la satisfacción del deber cumplido. Conclusión: lo más importante es tratar al paciente sin descuidar al monitor. Y entonces, una vez que hagamos esto, vamos a tener que esta atención y esta multiplicidad de esfuerzos, si bien se le ha dado el llamar la atención multidisciplinaria, pero esa multiplicidad de atenciones y de desgaste físico y emocional no va a dar resultados buenos y a la larga va a llevar a la desesperación al tratarlo. Muchísimas gracias.